Amanecer Ganadero, Alfredo, tenemos el placer de viajar hasta Tucumán para charlar con un querido amigo, el ingeniero Rafael Mortarotti, que además es uno de los directivos de la Cámara Argentina de Feedlot, productor de caña de azúcar, productor de carne además, cabañero, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Rafa? Bienvenido, buen día, gracias por estar. ¿Qué haces, Rafa? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, arranco abriendo un poquito el juego de la mañana, preguntándote por cómo afecta lo de la cuarentena, si es que lo afecta en algún sentido desde el punto de vista productivo, teniendo en cuenta las excepciones también que tiene la cuarentena, a los productores, a ustedes allí en la provincia de Tucumán, Rafa. Bueno, nosotros obviamente estamos exceptuados, estamos disponibles para poder movernos. El gran problema es que, digamos, toda la logística en general está muy complicada. Si bien uno puede, digamos, transitar por rutas, diría, más o menos normales, lo que sí nos pasa es que no podemos entrar a los pueblos y muchas veces las rutas cortan los pueblos por la mitad, entonces ahí empieza el conflicto, digamos. La situación no es menor, es distinta en cada provincia. Yo me muevo normalmente por Tucumán, Salta, Santiago y Catamarca más que nada, donde está muy complicado. Directamente uno no puede entrar al pueblo, por lo tanto no puede acceder a un repuesto, muchas veces no tiene uno donde comer. Las estaciones de servicio están abiertas, digamos, para la venta de combustible, pero no para abastecerse de otro tipo de productos. La verdad que es bastante complicado y bastante difícil el movimiento. Nosotros, en el caso nuestro particular, hemos podido ya prácticamente terminar de mover todo el ternero, todo el destete, cosa que para mí era muy importante hacerlo porque vemos que a medida que va pasando el tiempo esto se va complicando más, no, lejos de mejorar va empeorando todo el movimiento y la verdad que después en algún momento va a ser un problema grande la logística, ¿no? Eso incluye obviamente también al feedlot, digamos, es decir, todavía nosotros por la ubicación donde estamos, nosotros estamos accediendo todavía sin problema tanto al ternero como al alimento, pero un equipo, no sé, que se traiga del sur, un equipo de proteínas, por decir que se traiga del sur, demora 2 o 3 días, los contratistas demoran un montón en llegar porque tienen un montón de paradas que ir haciendo y la verdad que es un tema que lejos de mejorar creo que se va a ir complicando, así que es un tema para rever, ¿no? Sí, precisamente de eso hablábamos con Silvia hace un rato, Rafa. Yo no sé si vos tenías encendido Canal Rural, pero nos parece que estas dos cosas hay que cuidarlas mucho. Yo no sé cómo se hace para que no nos contagiemos unos a otros, salvo guardándonos. Pero si nos guardamos todo, dentro de 2 meses nos vamos a estar mirando las caras sin saber no solo qué hacer, sin saber qué vamos a comer. Esto creo que es importantísimo que lo vean las autoridades para ver si podemos hacer las dos cosas juntas. Yo personalmente, que no entiendo nada del tema, se me ocurre que haya un movimiento de un camión transportando hacienda o transportando granos o transportando azúcar, no puede, me parece, no puede ser tan dramático, porque si eso es dramático, en las grandes ciudades, que es donde vivimos nosotros, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde se concentra medio país, entonces, ¿de qué tenemos que estar hablando? Entonces sería la hecatombe directamente, me parece, ¿no? Yo personalmente creo que hay un dilema de sanidad o economía. Y yo no creo que sea un dilema, creo que tienen que ser las dos cosas. A ver, la economía es sanidad, digamos. La economía para que se mueva, para que la gente tenga plata para poder comprar sus alimentos, sus remedios. Obviamente se baja el nivel de movimiento, de exposición y todo lo demás, pero digamos, plantear un tema que sea economía o sanidad es un error, creo que es muy grave, digamos, y es como vos decías, Alfredo, digamos, aquí hay una cadena productiva, nosotros los productores agrícolas, ganaderos, estamos al pie del cañón, seguimos trabajando a pesar de todas las dificultades, pero no podemos, digamos,
pensando en un futuro, no hay que pensar tan en el corto plazo, es importante achatar las curvas, es importante todo lo que ha dicho el presidente anoche, es verdad, digamos, pero la verdad que necesitamos seguir produciendo, porque aparte aquí hay una incertidumbre muy grande, digamos. Yo creo que el gran problema hoy día es de cualquier negocio, inclusive del nuestro, más que nada del ganadero, porque el agrícola más que uno puede llegar a cosechar y guardar, pero el ganadero, que es un sistema de entrada y salida permanente, es qué va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si yo, en el caso nuestro, ya hablando como filotero, ¿no? Como campo de cría, digamos, se me complica para llegar el insumo o se me complica para vender el gordo, digamos, se me complica por casos extremos, digamos, por más que incluso la misma necesidad del mercado esté, que esperemos que siga estando, que hay que ver con todo este parate, la economía, cuánto responde al mostrador, pero es un tema que no es menor, ¿no? Tener en cuenta lo que pasa en los frigoríficos y posibles contagios o no, lo que pase cuando realmente nos asustemos como sociedad en la cantidad de muertos. Hoy día, gracias a Dios, la cantidad de muertos que hay son bajos, entonces, bueno, la verdad que uno tiene la incertidumbre, pero y hay gente asustada, pero ya todavía no es tan dramático como en otros países, digamos, ¿no es cierto? Cuando pase realmente cantidad de muertes importantes, si la gente realmente va a querer ir a trabajar o no, el camionero se va a querer mover o no, la planta que está produciendo su producto para el engorde va a parar o no por casos de coronavirus o casos de miedo al coronavirus. No podemos parar este engranaje. Si paramos este engranaje, seguramente la falta de alimento va a ser muy importante, muy importante, y ahí sí donde empezamos con los problemas, si el precio o no el precio, si escasez, si controlamos la góndola o no controlamos la góndola. Bueno, ya sabemos eso como el resultado en la Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Y más con gobiernos similares a digamos. Rafa, vos recién planteaste un inconveniente para movilizarte de un lugar a otro dentro de la provincia de Tucumán. ¿Eso qué ha sido? ¿Una decisión del gobierno provincial o son decisiones que van asumiendo los mismos intendentes? No, aquí en este caso, en el caso de Tucumán o de Santiago o de Catamarca, son decisiones que toman las intendencias. Muchas veces no respetando lo que se decide a nivel nacional. Hay decisiones que toman intendentes, la misma policía, y directamente no te deja pasar. Es decir, te soy sincero, tengo uno de los campos que está en una zona en la provincia de Catamarca. No puedo llegar al campo porque soy de una provincia que tiene coronavirus y en Catamarca, gracias a Dios, no la tienen. Es entendible el planteo del intendente en cuidar la frontera, pero también no es entendible que uno no pueda llegar al campo o que el camión con mercadería no pueda pasar. Lo que hay que buscar es que el camión con mercadería no se pare en medio del pueblo y tenga interacción con el almacén, con la gente y todo más, donde se va a dar el conflicto, digamos, no el conflicto, el contagio, perdón. Ahí es donde está el tema. Bueno, ahí está habiendo una movida muy grande aquí en el norte, con ciertas municipalidades fundamentalmente, pero bueno, hay lugares donde, te digo, directamente no te dejan pasar, digamos, hay ciudades o pueblos que directamente no pasás, digamos, el otro día llegué a una ciudad en el sur de Catamarca. Sí, señor, ¿cómo está? Mucho gusto, tomaron temperatura, ¿verdad? Todo así. No puede pasar, vuélvase. Pero voy hasta la estación y se dice, no, señor, no puede pasar, vuélvase, usted viene de una provincia que tiene coronavirus. Es decir, tuve que hacer que mi encargado salga del pueblo para hablar conmigo, para conversar un par de cosas y volver. Sí, como ajeno, digamos, el tema. Estamos en una psicosis hoy que no tendría que ser. Esperemos que tomemos conciencia, porque a futuro así no se puede mover, no se puede trabajar, ¿no? Me parece que es un tema para que sigan debatiendo las autoridades con los especialistas, porque, no sé, se me ocurre, después de haber vivido lo que hemos vivido con colas y con aglomeraciones de jubilados para cobrar y demás, donde realmente podía haber sido una catástrofe las consecuencias, que todavía no sabemos cuáles son, ¿no?
pero las consecuencias, yo digo, podemos llegar al extremo de frenar a un camionero que va llegando para dejar una mercadería o para sacar una mercadería de un pueblo. A ese extremo podemos llegar. Se me ocurre cuando vemos las transmisiones de algunos canales nacionales que muestran pueblos y que vemos a los patrulleros girando y dando vuelta y demás. No basta con eso. Yo no digo juntar a 20 personas para arreglar un conflicto, pero digo, cuando se juntan 2 o 3 personas, está mal que, no sé, a lo mejor le diga, mira, vos podés entrar al pueblo, pero ponete un barbijo, no sé, porque el problema no es lo que yo voy a agarrar, sino fundamentalmente lo que yo puedo llegar a desparramar viniendo de otro lugar. Me parece bárbaro. Pero si yo me pongo un barbijo o algo, ¿no será suficiente como para que yo pueda ir, descargar eso? Y si no, el patrullero que está dando vuelta por el pueblo no tiene posibilidad de acompañarlo hasta el feedlot o hasta la planta para descargar, mirar lo que hace, que no se juntaron 20 personas a jugar un partido de fútbol en el medio. No hay otra posibilidad. Tan conflictivo será ese tema, no sé, lo desconozco, estoy preguntando pavadas, pero digo, como para encontrar soluciones a temas que van a ser muy graves, como vuelvo a decir recién, Rafa, ¿no? Van a ser muy graves cuando no tengamos comida. Sí, lo que uno ve aquí con respecto a ese tema es que obviamente el nivel de problemas que tenemos es muy grave y es como que no se le está dando la importancia al tema o están más atendiendo a qué se va a hacer en las ciudades, en los contagios, en la cantidad que hay. Aparte hay un tema de desconocimiento ante una crisis que la verdad que es inédita. También hay que reconocerle al gobierno que está piloteando una situación que nunca antes se ha vivido, pero que alguien tendría que estar pensando estos temas y analizarlo y bajar directivas y que todos nos alineemos, todos, digamos, todos los productores, las municipalidades, la gente común, el mismo camionero que entienda cuál es la responsabilidad que él tiene, que está transportando una mercadería, pero también puede estar transportando un problema de una provincia a otra, y armar un sistema en que todos nos veamos beneficiados, digamos. Creo que es algo muy simple. Bueno, es parte del ser argentino, ¿no? De que muchas veces no discutimos las cosas. No digo que no son importantes, esto es un tema que no es tan de importancia como el problema directo en la salud. A nosotros, personalmente, al productor agropecuario nos afecta directamente y nos va complicando. Y lo peor de todo es que hay que tener visión de futuro. Es decir, así como estamos viendo cómo manejar la economía post pandemia, hay que estar pensando que durante la pandemia, si esto sigue así, no vamos a solucionar ni el problema del abastecimiento de... Rafa, me gustaría si podés contarnos un segundito qué capacidad tenés en el feedlot y si has estado comprando hacienda por estas horas y qué vas a hacer después posteriormente. Es decir, ¿tenés posibilidades de abastecerte? ¿Están adquiriendo hacienda en este momento? ¿Le van a dar salida a esta hacienda? ¿Cómo es? Mira, te comento, nosotros somos criadores relativamente importantes también. Nosotros hoy día hemos movido todo lo que es el ternero propio. Como te comentaba fuera de aire, la seca ha sido muy importante aquí en el norte. Ha empezado a llover hace poquito y no grandes volúmenes. Estas lluvias ya no producen de pasto, dejan que el pasto tenga calidad, producen que semillas, todas las pasturas C4 en esta época ya por luminosidad y temperatura no crecen. Entonces la verdad que nosotros ya sabemos que el invierno va a ser un invierno muy duro. Por lo tanto, lo que como estrategia en el caso nuestro, lo que yo ya he hecho es detectar el 100% de los campos y ya he trasladado los terneros de los campos de cría a los campos de engorde aquí en Tucumán. Para que vos, Alfredo, conozcas, nosotros tenemos, como te decía, campos de cría en Santiago y Catamarca y aquí en Tucumán los campos de engorde. En uno de los feedlots que tengo, que es un feedlot prácticamente de invierno porque es un campo muy llovedor, un campo que compartimos con una empresa cañera nuestra, hacemos solamente encierres durante el invierno. Ahí traje fundamentalmente todas las recrías del ternero del destete, el preco y el ternero convencional. Y después, en ese caso, tenemos una capacidad de encierre de más o menos para 2.000 cabezas y ya estamos a full.
el resto de los terneros han ido a otro campo que también está aquí en Leales, en Tucumán, donde tenemos recría campo, el ternero más grande va a recría campo para entrar después en el corral, y nosotros tenemos una capacidad de encierre más o menos instantánea de 2.500 y estamos normalmente en un promedio de encierre entre 1.500, 1.600 cabezas. Es decir, por ahora estoy moviendo solamente el terreno propio. Con respecto al tema de la compra, que es un tema muy importante, obviamente, en el tema filotero, hoy vuelvo a insistir en el tema de la incertidumbre del negocio y qué es lo que va a pasar. Por ahí un ternero de 100, 105, que es lo que está valiendo en un remate televisado, ¿no es cierto? Hay que ver operaciones particulares, pero en un remate televisado puede llegar a ser un negocio más o menos, no te digo interesante, pero sí con cierta rentabilidad después de lo mal que lo hemos pasado el año pasado en el feedlot. Pero la verdad que una incertidumbre de por ahí tener mucha hacienda en los corrales y después no saber a quién vendérselo. Es decir, que creo que los fildoteros vamos a tratar de esa incertidumbre, trasladarla al precio de compra del ternero, lamentablemente, porque todas las otras opciones nosotros no lo manejamos. Por eso, digamos, cuando hablamos de la reposición, de los feedlots, del encierre de feedlot ahora en el tema de la zafra, hablando con los colegas de la Cámara, y bueno, como que no estamos dispuestos a convalidar ese precio, ¿no? Tendría que ser un precio un 10% menor, 15% menor, como para que uno asuma el riesgo, digamos. Estamos hablando de que vamos a incorporar a nuestro sistema un ternero que tiene una situación particular del negocio y que a su vez tenemos que incorporar, en el caso mío, yo no porque tengo el alimento propio, pero muchos feedlots que tienen que comprar el alimento y después a la salida uno no sabe qué va a pasar aquí a 60, 90 días. Con el consumo, ¿no es cierto? Con toda esta situación de la pandemia. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, mucho menos vamos a saber qué va a pasar con el consumo. Entonces, creo que convalidar convalidar los precios hoy de lo que se habla. Rafa, preguntarte por lo que terminás haciendo con ese ternero en el corral, teniendo en cuenta que antes estaba la posibilidad de hacer un novillo pesado, que era bien convalidado por la demanda. Hoy, con las exportaciones a Europa virtualmente paralizadas, ¿qué destino va a tener ese ternero? Mira, Silvio, cuando nosotros la familia, estoy hablando, empezamos con este proyecto, la familia era ganadera de hace muchísimos años, incluso de antes que entre yo, digamos, pero cuando crecemos en este proyecto ganadero, nosotros habíamos pensado un proyecto fundamentalmente de exportación, por el hecho que nosotros también somos citricultores y conocemos mucho el mercado externo, tenemos toda la estructura armada para exportación y todo lo más. Todo iba muy lindo hasta marzo del 2006, que Moreno y compañía nos cerraron las exportaciones y ahí tuvimos que recalcular. Desde ese tiempo hasta ahora, obviamente estamos en el mercado interno. Cuando se empezó a liberar el tema de exportación, gobierno de Macri, digamos, al principio los números, por más exportación, al principio no era lo mismo que el mercado interno, con la facilidad de cobrar el mercado interno y no a tener que asumir el costo de toda la logística y todo el problema de lo que es la exportación. Por lo tanto, seguimos en el mercado interno. El año pasado era la gran duda qué pasaba con el gobierno y hoy día, bueno, ya no está cerrada la exportación por el gobierno, hay que reconocérselo, por lo menos por ahora, esperemos que no lo hagan, pero, digamos, la exportación hoy día por este coronavirus está totalmente cerrada, digamos, si hoy Europa y terceros países no consumen nada, China está empezando a volver, China sabemos que vuelve con precios mucho más bajos, es decir, que hoy día cómo se acomoda el comercio mundial de carne con esta situación nueva con la pandemia, es todo en incógnita. Nosotros seguimos en el mercado local donde uno vende y cobra rápido, circula la plata y bueno, no está en ese delay, digamos. Ha habido un momento, la misma exportación se ha ido dificultando, digamos, si bien China se abría para llevar cualquier cosa, la 481 desaparecía, Hilton nosotros
no hacemos. Así que bueno, nosotros seguimos hoy día en el mercado interno, apostando al mercado interno, que creo que gracias a Dios tenemos que decir que es lo que nos va a salvar en la Argentina, ¿no? ¿No es cierto? El gran consumo interno que tenemos, hay que ver la situación del otro lado del río, lo que le está pasando a Uruguay hoy día con la situación de ellos, son netamente exportadores y poco consumo interno, y bueno, la situación que les pasa a la ganadería, ¿no? Bueno, Silvito, no sé, creo que tenemos que ir redondeando, nos estaban pidiendo una pausa. Sí. No sé, vos guía un poco cómo sigue la cosa. Saludarlo a Rafa y agradecerle el hecho de haberse dispuesto a charlar un rato con nosotros en esta mañana de sábado a través de esta tecnología que nos permite por la pantalla de Canal Rural llegar a muchos amigos. Te mando un fuerte abrazo y me alegro verte después de algún tiempito, Rafa, ¿eh? Me dejas hacer un chivo, como dicen en la televisión, no sé cómo se llama. Sí, O ¿cómo sea que que no? no, un tema que es Meta. importante. Yo participo también de aquí, de la Sociedad Rural de Tucumán. La Sociedad Rural de Tucumán ha ofrecido, perdón, nuestro predio al gobierno de la provincia para hacer un sistema de aislamiento para enfermos para COVID-19. Eso ya está entregado al gobierno, pero seguimos con recaudaciones de dinero o materiales, porque estamos construyendo barbijos, camisolines, máscaras y ayudando en todo lo posible. Entonces, la verdad que quería aprovechar a ustedes que se difunden en todo el país, un poco para contarle, otra cosa para pedir y otra cosa para que se replique esto en todos lados, porque la verdad que el Estado está sobrepasado en esta situación y creo que es importante que ayudemos dentro de todo lo posible, ¿no?